Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que han estado muy pendientes de estos diálogos que hemos tenido hace varias semanas ya respecto a lo que hemos denominado la crisis de los cuidados, que no solamente se está viviendo en Chile, sino que se está viviendo a nivel mundial y es lo que al fin y al cabo el feminismo en términos internacionales ha develado hace mucho tiempo. En ese sentido, eh, eh, la pandemia lo hace muy, muy, muy visible. Eh, por una parte es la urgencia de tener que atender lo que está ocurriendo como necesidad humana, pero por otro lado es la oportunidad de la visibilización del debate y la posibilidad efectiva de que hace mucho tiempo no teníamos la posibilidad de poder hablar derechamente de cuidados, de que fuera uno de los debates feministas más importantes a los cuales visibilizar y a los cuales abordar, y además crucial y estratégico para repensar nuestras sociedades, para repensar también cómo se ha ido imponiendo un rol social y económico a las mujeres que es bastante injusto. En eso continuamos estas conversaciones. La semana antes pasada conversamos con Cristina Carrasco y esta vez vamos a conversar con dos compañeras, una de Uruguay y otra de Argentina, que tienen mucha experiencia también, muy cercanas a la Fundación Nodo 21, la cual yo represento, y a la Fundación Ever, y junto también a dos compañeras chilenas que son parte de estos diálogos nacionales, que es Tatiana Hernández y Gloria Mayra. La iré presentando a cada una en su momento con mayor detalle. En ello quiero partir presentando a Verónica Gago. Ella es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas de Argentina, integra Tinta Limón y es militante feminista de Ni Una Menos. Tiene una tremenda experiencia, digamos, de activismo, pero también de desarrollo teórico. Y a la siguiente que voy a presentar es con quien vamos a partir su presentación, que es Alma Filomena Espino González. Ella es economista, docente e investigadora feminista uruguaya. Es la presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, en donde también coordina el área de desarrollo y género, y militante feminista también. Muy bienvenida a ambas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y este diálogo regional, que para nosotros es súper importante, porque sin duda no es forma de pensar el feminismo, sino eso también desde su componente de internacionalismo. Nuestras fuentes de solidaridad han existido en la historia de la constitución de nuestro movimiento. Y por lo mismo, les quiero agradecer que en estos momentos tan complejos que está viviendo la humanidad a nivel general, podamos tener estos diálogos que por lo menos acá las chilenas nos sirven de luces, porque también pronto tenemos un proceso constituyente que queremos que otorgue un mejor vivir a nuestra sociedad en un sistema neoliberal tan brutal, que de hecho el COVID o la pandemia ha mostrado que es un sistema en contra de la vida, digamos. Que si tenemos que defender la vida, precisamente no la vamos a encontrar en los designios neoliberales. Entonces, desde este punto de vista, quiero dar la palabra a Alma y volver a agradecer que estés con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a compartir esta reflexión que, como decías, es en momentos tan difíciles, tan complejos y cómo decirlo, en los que todas, de una u otra manera, tenemos algún grado de desorientación sobre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, quisiera ubicar mi intervención en el contexto actual en Uruguay, que yo diría que es el contexto de la pandemia, pero es también el contexto de un cambio de gobierno. De un cambio de gobierno que ha dado un giro muy grande en relación a los 15 años anteriores que habíamos vivido. Y ese giro tiene mucho que ver con muchas cosas, con muchos derechos, pero uno muy importante es precisamente con relación a los cuidados. Entonces, como ustedes seguramente han oído, saben, los cuidados en Uruguay han sido un tema de avance, de grandes avances en los últimos años, que fueron motorizados por la sociedad civil y particularmente por organizaciones de mujeres y feministas,
pero que tuvieron desde 2005, diría yo, el apoyo de las 3 administraciones siguientes, con mayor o menor énfasis, pero se fue construyendo un sistema cuya creación o cuyos cometidos en su creación son los de proveer, regular y articular servicios y prestaciones de cuidado para la población en situación de dependencia, así como reconocer y valorizar a la población cuidadora. Es muy interesante esto porque toma como los dos extremos, digamos, de la relación, ¿no? Quien es cuidado y quien cuida. ¿Qué se entiende por personas en situación de dependencia? Y esto me gustaría aclararlo porque, o explicitarlo, porque a lo mejor entre las feministas nuestra idea de los cuidados y de la dependencia está más bien dada por la interdependencia, sobre lo cual me voy a referir luego. Pero en el caso concreto del Sistema Nacional de Cuidados, bueno, se trata de las personas que requieran apoyos específicos para el desarrollo de sus actividades y la satisfacción de las necesidades básicas de la vida diaria. Y entonces, bueno, se refiere a las niñas y niños de hasta 12 años, a las personas con discapacidad que carecen de autonomía para desarrollar actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas, y a las personas mayores de 65 años que carecen de autonomía para exactamente desarrollar este tipo de actividades y resolverse su vida. Los otros titulares de derecho del sistema serían entonces quienes prestan servicios de cuidado. Este sistema se monta con yo diría, un doble compromiso, ¿no? O sea, con el compromiso de que la temática de los cuidados es una temática que refiere tanto al sector público como al sector privado, y con el compromiso de que la temática de los cuidados debe ser distribuida de manera equitativa entre varones y mujeres. Es decir, que hay un compromiso con la igualdad de género en este tema y hay un compromiso social. Es decir, los cuidados no son privativos o, como tú mencionabas hoy, un tema de cada hogar, etcétera, sino que es un tema de la sociedad en su conjunto. Bueno, cambio de gobierno. Después voy a referirme a algo de esto, porque con ese cambio de gobierno hemos tenido contramarchas, marchas hacia atrás. Es muy duro, ¿no? Visualizar cómo rápidamente y en este contexto un poco caótico, pandemia y no sé qué, están pasando cosas tan importantes. Quisiera, un poco ustedes lo solicitaban y me gustaría señalarlo, definir un poquito qué se entiende o cuál es la perspectiva de la vida respecto a esta temática, y yo colocaría como dos conceptos, ¿no? Uno, el de la sostenibilidad de la vida, que seguramente lo trabajaron con Cristina el día que se reunieron con ella, y otra con la idea de los cuidados, ¿no? La idea de los cuidados, a lo mejor no es la palabra más feliz en el castellano que hablamos en América, pero bueno, es todo aquello que guarda relación con satisfacer las necesidades de las personas, que se basa, yo diría, en una proporción extraordinariamente importante en el trabajo doméstico y de prestación de cuidados en los hogares y en la comunidad, y sobre todo en forma no remunerada. Y esta es y la recarga de estas tareas en las mujeres es una de las características de la sociedad patriarcal, que implica restricciones prácticas y simbólicas que enfrentan las mujeres para desarrollarse en términos políticos, en términos laborales, lo cual da lugar a que ellas en muchos campos tengan menores ingresos que los varones en promedio, y esto supone también menor capacidad de negociación, independencia personal y autonomía económica. Entonces, cuando pensamos en los cuidados y en sistemas de cuidados, no solamente
existe una mirada hacia las desigualdades, por ejemplo, que también debemos incorporarlas de carácter económico, sino que las desigualdades de género deben estar muy en el centro de la cosa. Una cosa importante, dependencia o dos términos que precisamente, y después me voy a referir a esto, pero la red Pro Cuidados, que es una red de organizaciones sociales, entre las cuales hay muchos perfiles, pero son muy importantes y han motorizado mucho organizaciones de mujeres y feministas. Precisamente en estos días, en una carta abierta al gobierno en el cual se señalaba la necesidad de hacer un plan para en los años que vienen, como lo manda la ley, y de asignar un presupuesto con base en ese plan al Sistema Nacional de Cuidados, discute esta cuestión entre dependencia y discapacidad. ¿Por qué no son sinónimos? Bueno, porque hay muchas personas que tienen discapacidades y pueden ser independientes, pero además la dependencia va mucho más allá de la capacidad. Los niños pequeños pueden ser sanos, no tienen ninguna discapacidad y son muy dependientes para desarrollarse, para su vida. La segunda idea, antes de seguir con esto, es esta dependencia versus interdependencia. Yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados, que fue muy trabajado tanto por los distintos sectores sociales, territoriales, gobierno, etcétera, durante mucho tiempo, en consultas, etcétera, define de una manera la dependencia, pero cuando nosotros lo miramos desde un abordaje feminista, nosotros hablamos de interdependencia, porque las mujeres, por ejemplo, cuidamos a nuestros compañeros varones y no son nada dependientes, solamente que se da o bien por mandato social y cultural, bueno, o bien por solidaridad, pero digamos, todas las personas necesitamos cuidados y necesitamos de otros y de otras que nos brinden alguna forma o alguna modalidad de estos cuidados. Entonces, me parece que esos conceptos hay que tenerlos bien, porque esto es lo que suele no visualizarse en la sociedad, ¿no? Lo otro que me parece que es muy importante resaltar es que aun cuando nosotros conversemos de esto desde una perspectiva feminista, o mejor dicho, no aún, sino dado que es necesario resaltar que las desigualdades en la distribución del cuidado se dan tanto en los cuidados que se reciben, porque no es lo mismo ser mujer que hombre, ni ser pobre que rico, en los recursos con que cuentan las personas para hacerse cargo del cuidado de sí mismas, en primer lugar, y de los demás, en la disponibilidad de ingresos de las personas y los hogares, en la distribución entre hombres y mujeres, y tiene que ver también, y aquí es donde entra esta construcción social del sistema de cuidado, o tenga el nombre que vaya a tener, que son las prácticas sociales para la provisión de los cuidados. Es decir, existe una cierta subvaloración, y si no, fíjense ustedes, quienes tienen peores condiciones laborales, las empleadas domésticas, o están entre las que tienen peores condiciones laborales, se le atribuye a las mujeres como una cosa natural, que tiene que ser así, y también se le atribuye a las mujeres en la esfera pública, ¿no? Porque personal de la salud, personal de la enseñanza y otras formas de prestación de servicios en forma remunerada también dependen de las mujeres. Bien, dicho todo esto, a partir de mediados de marzo, la pandemia se cernió sobre nosotros, y no solo la pandemia, sino el conjunto de políticas que se decretaron o se impulsaron para combatir la propagación de los contagios, etcétera, y enfermedades. Muy importante entonces, antes que nada, y que estuvo muy ausente en el discurso público, la necesidad de una mirada de género a los impactos de la pandemia y de las medidas de política pública orientadas a prevenir su propagación y mitigar las consecuencias socioeconómicas.
La pandemia no es el origen de las desigualdades que nosotras conocemos, pero las ha mostrado con una virulencia, las ha reforzado y las ha recreado. Como dicen unos colegas que estuvieron trabajando en estos temas, incluso ha creado nuevas desigualdades. Otras desigualdades que se van dando a partir de poder quedarse en casa o no quedarse en casa, de tener mayor o menor acceso a los cuidados. Y se trata además de una tarea femenina tanto dentro como fuera de la casa. Yo les cuento rapidito algunas de las medidas de política que se tomaron en Uruguay que van a tener relación con esta temática y que las puedo contar creo que rápidamente. Bueno, distanciamiento social, aislamiento, cuarentena, la restricción, bueno, ahora lo explica, la restricción o cierre de lugares públicos y reuniones, la exhortación a los mayores de 65 años de cumplir con la cuarentena preventiva, las restricciones al transporte de pasajeros y la suspensión de actividades en la enseñanza y los centros de cuidado. También hubo restricción a actividades económicas y empleo. Surgieron algunas formas de subsidio y protección al trabajo, como seguros de desempleo y seguros de enfermedad para los mayores, por ejemplo, de 65 años. Y en ese marco, sin embargo, no surgió una sola letra, una sola palabra que hiciera referencia al Sistema Nacional de Cuidado. Lejos de eso, la ley que otorgaba 120 días a la Secretaría de Cuidados para hacer su plan 1921-1925, no se cumplió y ese plazo venció sin ninguna propuesta sobre los contenidos del plan y por lo tanto no ha tenido asignación presupuestaria. La red Procuidados, que es esta red que impulsa desde la sociedad civil, bueno, una serie de cuestiones vinculadas a la misma concepción del sistema y a los pasos que se dan, lo ha estado colocando esto en el público. Y entonces, dadas esas medidas, que como ustedes vieron, siempre fue una consigna que el gobierno llamó libertad responsable, es decir, acá no hubo toque de queda, no hubo cuarentena obligatoria, ni ninguna de esas cuestiones, ¿no? Fueron todas exhortaciones, exhortar. Bueno, nosotros hemos dicho, aislarse es un lujo en la cuarentena o en la pandemia, pero en realidad, porque cuidarse siempre ha sido un lujo. No cualquiera ha podido destinarse cuidados. Y el distanciamiento social o físico, esto que se ha llamado, y este conjunto de medidas a las que se exhortó, sobre todo en los primeros 40, 50 días de comenzar los contagios, ha tenido consecuencias económicas diferentes para los hogares y para las personas. Es decir, no todas las personas podían dedicarse al teletrabajo, ya fuera por sus capacidades, por el tipo de trabajo que realizaban, por la forma de organización del trabajo en sus empresas o donde fuera. Ni hablar que los y las trabajadoras informales no tenían posibilidades, no tenían posibilidades de acceder a los seguros de desempleo, y aunque en el Uruguay durante 15 años se avanzó mucho en la disminución del empleo informal, aún quedan empleados informales, y dentro de ese bolsón de empleos informales, uno muy importante, pese a todos los esfuerzos de política que se han hecho, es el de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, que fue una situación muy seria, porque las trabajadoras domésticas entraban a las casas durante la pandemia, entonces en muchos casos fueron despedidas, en fin, sufrieron una serie de impactos bastante importantes. Las mujeres en situación de pobreza y de mayor vulnerabilidad probablemente se han visto mayormente afectadas porque aumentaron los trabajos de cuidado, es decir, que el alcohol en gel, que el lavado de las manos, que lavar la ropa, que lavar todo lo que traes del súper, que poner hipoclorito en todas las cosas. Probablemente han perdido sus ingresos porque no pueden hacer una serie de trabajos que antes hacían, pero además también por las condiciones materiales y de infraestructura de sus viviendas, barrios y comunidades. Es decir, bueno, también uno se puede cuidar si al menos tiene 2, 3 lugares en la casa donde estar. En un solo ambiente, 5, 6, 7, 8 personas, ¿cuál es el cuidado del que estamos hablando? Bien.
Las repercusiones de la crisis sobre el empleo fueron muy importantes, son decenas de miles las personas que pasaron al seguro de desempleo, pero claro, Uruguay tenía un fuerte desarrollo institucional en términos de mercado laboral, y entonces esto permitió, con dificultades, pero ir llevando esa cuestión. Por otro lado, las administraciones anteriores habían desarrollado una red muy importante, ¿no?, de alivio a la pobreza y de medidas antipobreza, digamos, donde la población estaba muy cercana a la institucionalidad gubernamental. Eso también le facilitó al nuevo gobierno el poder llegar rápidamente con compensaciones solidarias frente a la crisis socioeconómica que desató la pandemia y las medidas. En síntesis, y para terminar, no miré el reloj, pero debo estar muy pasada, me gustaría decir que lo que se puso en evidencia, o debió haberse puesto en evidencia, pero seguramente se puso para mucha gente, ha sido la importancia de los cuidados, de los vínculos afectivos, de los hogares como fuente de bienestar, que esto no está presente ni siquiera en gobiernos que tienen una sensibilidad social especial, del aporte de las mujeres al desarrollo de la economía y de la vida en sociedad. Nos ha mostrado la necesidad de comprender que la vida humana importa, es decir, cuando las feministas hablamos de que la economía debe tener las vidas humanas en su centro, estamos diciendo esta cosa, ¿no? Es decir, la vida humana cuando se pone en riesgo, después se pone en riesgo todo lo demás, incluso a los que no les importe nada la vida humana, ¿no? Es decir, todo se pone en riesgo. Y los cuidados, cómo y cuánto se reciben y se brindan, tienen sesgos de clase y de género. ¿Mm? No obstante, las cargas de cuidado no han estado presentes en el discurso público, ni las tensiones que conllevan las mujeres de quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones educativas y de cuidados durante la cuarentena. A lo cual se sumó que si eras maestra, entonces tenías que cuidar a tus hijos que estaban adentro de casa, pero además tratar de darle clase por teleconferencia a tus alumnos, lo cual no estaban preparadas ni los alumnos ni los maestros para eso, ni los padres para hacer factible toda esa locura dentro de la casa. Desde la perspectiva de la economía feminista, por lo tanto, vista esta realidad, un enfoque de género e interseccional es fundamental y procura colocar la sostenibilidad de la vida y la solidaridad en el centro de las preocupaciones. Las políticas públicas es imprescindible que puedan contribuir a compensar los factores que agravan durante las crisis las desigualdades existentes y generan un nuevo tipo de desigualdad. Porque acá se crearon otras desigualdades, la desigualdad de aquel que podía quedarse en su casa y seguir recibiendo los ingresos y de aquel que lo perdía todo. Y todavía hemos hecho estimaciones sobre el empleo, en fin, sobre una cantidad de cuestiones, pero quiero decirles que estamos lejos de saber en qué va a terminar, francamente, todo esto, pero va a ser una cosa muy importante, ¿no? Y por lo tanto la necesidad, y esto que hablaban ustedes, de promover inversiones sostenibles en el tiempo. Una cosa interesante, ¿no? Tú hiciste referencia a los neoliberales o cosas así, me digo Daniela, y lo que digo es, ustedes vieron que las quejas contra el Estado, ¿no? El Estado se mete, el Estado interviene, el Estado subsidia. Pero resulta que ahora todo el mundo quiere el subsidio, que el Estado intervenga. Bueno, pero además se vio que si el Estado en estos últimos 15 años no hubiera intervenido de la manera que lo hizo, otras serían las condiciones sanitarias que tendría el país. Porque no hablé de Zapata. Este gobierno y la pandemia se encontraron con un sistema nacional de salud que alcanza a la mayor parte de la población y a todos los niños y niñas. De manera que cuidarse y cuidar la acción del Estado es imprescindible. La responsabilidad es de todos, porque el sector privado también tiene un rol para jugar en términos de cooperación y solidaridad social, me refiero al empresariado.
la necesidad de contar información desagregada por sexo para evaluar tanto la situación socioeconómica en la que estamos, como la situación sanitaria, como, en fin, todo lo que deriva de esta problemática. Hay una problemática muy importante, sobre la cual no me voy a extender, ya termino, y es la que tiene que ver con la violencia. Con la violencia que tuvo lugar como resultado del encierro, del aislamiento y de la soledad de muchas mujeres adentro de cuatro paredes, que fue muy dura, fue muy importante. Finalmente, una cosa que me parece importante, la construcción del Sistema Nacional de Cuidados fue una iniciativa que se trabajó en consulta, en coordinación con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales también peleamos mucho para esto. Creo que es una buena lección, un buen aprendizaje. Lamentablemente hoy en Uruguay se está desandando ese camino rápidamente. Todo lo que les cuento ha pasado en estos 4 meses de pandemia y no se le está dando la voz a las organizaciones sociales, a las ONGs y a la gente que ha acumulado conocimiento, prácticas, etc. De manera que finalmente quiero decirles, bueno, es importante construir institucionalidad y más importante es estar alertas porque, como ven, muy rápidamente se pueden dar marchas atrás y importa mucho la claridad con la que asumamos las organizaciones los problemas y los objetivos que nos planteamos. Bueno, por acá no sé si les sirve, esta era mi... Súper, súper. No, muchas gracias por tu muy clara exposición respecto a las orientaciones en las cuales debería tomar el tema y cómo lo han abordado en Uruguay. Porque, por ejemplo, acá es divertido, acá en Chile, que tiene un nivel, el neoliberalismo extremo, digamos, los empresarios son los principales beneficiarios del subsidio estatal. O sea, están absolutamente y completamente subsidiados. Viven de las transferencias estatales. Entonces es un empresariado súper rentista, pero para todo el resto de la población está todo este tema del emprendimiento, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, es muy distinto. Pero este es un empresariado que no es precisamente ni moderno ni innovador para el desarrollo de la economía. Bueno, tomando en consideración lo que tú decías y la importancia que da la institucionalidad, quiero dar la palabra ahora a Verónica Gago, para que nos pueda seguir conversando acerca de esta problemática a nivel general y también cómo lo han abordado en Argentina. Muy bienvenida, Verónica, y siempre un agrado contar contigo y tu disponibilidad para conversar con nosotros desde Nuevo 21. Hola Dani, muchas gracias por la invitación y un placer estar de nuevo en contacto con vos y con todas las compañeras. Pensando un poco en la situación en Argentina, lo primero que he anotado unos puntos para compartir y para que sean parte de la discusión. Lo primero que diría es que la noción de cuidado, digamos, es una noción que está en disputa y que básicamente está vinculada a pensar el trabajo en clave feminista. Es decir, creo que es indisociable cómo hoy estamos discutiendo y disputando la noción de cuidado sin pensar en, por ejemplo, lo que ha sido discusiones de estos últimos años muy fuertes, muy prácticas, muy conceptuales también, sobre, a qué se le llama trabajo invisibilizado, cuál es el trabajo migrante, cuál es el trabajo precario, cuál es el trabajo de reproducción y cómo, digamos, el movimiento feminista en toda su dinámica callejera de movilización, pero también sindical, de reivindicación, de construcción de agenda política y de agenda pública, ha puesto el eje en la cuestión del trabajo. Entonces, creo que ese es un primer punto que tiene que ver además con cómo sabemos y cómo lo hemos compartido en otras ocasiones con la dinámica también que han tomado las huelgas feministas, es decir, en su capacidad de difundir y de hacer pedagogía popular feminista sobre a qué le estamos llamando trabajo, qué significa el trabajo comunitario, qué significa el trabajo feminizado, cuáles son justamente, insisto, las reivindicaciones, las herramientas de lucha y sobre todo
señalar conflictividades, ¿no? De espacios que muchas veces no son reconocidos como espacios laborales, ¿no? Incluso poner el eje en la conflictividad en el espacio doméstico como un espacio donde hay trabajo no reconocido, no remunerado, invisibilizado. Entonces, el primer punto que marcaría, y que creo que es una característica que tiene que ver con la discusión aquí en Argentina, pero creo que es mucho más amplio que aquí, tiene que ver con este vínculo que cuando hablamos de cuidado estamos hablando de trabajo, ¿no? Y cómo eso ha sido un proceso de construcción política, de visibilización justamente de ciertas prácticas, de ciertas reivindicaciones y de un vocabulario, de un léxico político para dar a entender por qué hoy, bueno, tiene cierta difusión este lenguaje de los cuidados o del cuidado. En ese sentido también diría que está en disputa porque, bueno, muchas acá estamos discutiendo, no reduzcamos solo a hablar de cuidado, ¿no? Porque estamos dando cuenta de una cantidad enorme de tareas que a veces el término cuidado comprime, de una manera simplifica, y también está bueno, al ligarlo a la cuestión de trabajo, ir nombrando, bueno, cuáles son esos trabajos de alimentar, de construir salud comunitaria, de proveer servicios de seguridad en los barrios, de limpieza en los barrios, generar protocolos, por ejemplo, en la crisis, de cómo se hace la cuarentena en territorios donde el Estado no llega, o llega recién una vez que las organizaciones sociales han producido el conocimiento para que esos protocolos puedan ser adoptados por el Estado, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante también, cuando hablamos de trabajo de reproductivo, de las tareas de la reproducción de la vida, dar cuenta de la multiplicidad de esos trabajos y a veces pensar que solo la noción de cuidado a veces nos puede quedar chica, ¿no? O puede simplificar o puede angostar a qué le estamos justamente llamando trabajo. Sobre todo porque, insistiría con este segundo punto, de todas las espacialidades donde esos trabajos reproductivos se hacen. No estamos hablando solo del hogar, estamos hablando también de los barrios, de los espacios comunitarios, y estamos hablando de las tareas que hoy se llaman trabajos esenciales, que tienen una fuerte carga de trabajo reproductivo. Digo, la educación y la salud, sobre todo, pero también las tareas de limpieza, las tareas de logística, de reparto. Bueno, hay una cantidad, digamos, de lugares donde la dimensión reproductiva, ¿no?, de sostenimiento de la reproducción social colectiva, bueno, funciona, y que no es solamente el ámbito del cuidado entendido en términos familiares hogareños, ¿no? Porque a veces en el discurso, digamos, mediático, mainstream, cuando la palabra cuidado empieza a circular, rápidamente se asocia con lo que pasa al interior de las casas, ¿no? Y toma como un marco familiarista, hogareño, la noción de cuidado. Entonces, creo que es importante también ampliarlo a todas estas espacialidades, o sea, sí, primero decía, ponerlo en conexión con la discusión del trabajo. El segundo diría abrirlo a todas estas espacialidades donde las tareas de reproducción social se realizan, ¿no? Y esta multiplicidad de espacios. El otro punto que quería plantear, y que acá es una discusión muy, muy fuerte y muy importante que la están dando las organizaciones sociales, y en particular las organizaciones feministas y las feministas al interior de los movimientos populares y de las organizaciones, es que se está reclamando reconocimiento salarial y de derechos para las tareas de cuidado, ¿no? También hay algo que ha venido sucediendo con la crisis de la pandemia, que es un cierto discurso, digamos, celebratorio de los cuidados y de los trabajos esenciales, pero celebratorio diría casi en términos de reconocimiento simbólico, ¿no? Casi en términos de abnegación, ¿no?, y de aplausos, pero lo que se está reclamando es salario y derechos laborales, ¿no? Entonces creo que ahí es otro punto que es muy importante en este momento, que es una disputa de en qué términos se va a dar ese reconocimiento. Y la cuestión del salario es muy importante porque también lo que estamos viendo hoy, acrecentado por la pandemia, pero como ya se viene diciendo en muchísimos lados,
la pandemia acelera, no es que solamente está inventando una serie de inequidades y de injusticias estructurales. Lo que se está viendo es que son las infraestructuras populares feministas las que están enfrentando y sosteniendo los territorios en la crisis. Entonces, cuando se habla de reconocimiento salarial, también se está discutiendo reconocimiento salarial justo, es decir, me parece que hay una discusión de cómo el dinero que se da a esas tareas no es un subsidio menor, ¿no? No es una suerte de monto mínimo, ¿no? Para este momento de emergencia que de última va a terminar además produciendo, y creo que esto es una discusión que estamos dando varias, una suerte de clase servil, ¿no? Que hace todas estas tareas por montos muy básicos, es decir, una clase servil muy barata, ¿no? Que sirve para estos momentos de crisis, pero que es la que viene, de alguna manera, insisto, sosteniendo la infraestructura popular, la infraestructura de reproducción de la vida en un montón de territorios. Entonces, creo que ahí la cuestión del reconocimiento de los derechos y del monto, la disputa de este salario, digamos, de este reconocimiento, es muy importante. La otra cuestión que querría también señalar, porque es otra de las discusiones que se vienen dando desde hace tiempo al interior de las organizaciones, insisto, con una lucha muy concreta de las feministas dentro de las organizaciones, es cómo desacoplar o disociar la cuestión de los cuidados y de estas tareas reproductivas de los mandatos de género. Porque hay algo también que está muy en boga y que es agradecer a las compañeras abnegadas de las organizaciones que hacen todo lo que hacen y que le ponen el cuerpo a la crisis, ¿no? Estamos viendo que ese es un discurso, por supuesto, que tiene, digamos, fuerza de lo real, porque es lo que se ve en las fotos de los territorios, de las redes de socorrismo feminista, en las redes de ayuda mutua, en quienes hacen las coordinaciones de alimentos, de ropa, para llevar a los barrios, para llevar a la cárcel, para llevar a los distintos lugares. Pero la cuestión es justamente cómo eso no está acoplado a unos mandatos de género, de que son las mujeres lesbianas, travestis y trans las que van a hacerse cargo inexorablemente de esos trabajos, volviendo, digamos, a plegar algo que se venía justamente discutiendo y desacoplando, ¿no? Que es ese mandato de género sobre la cuestión de los cuidados. Entonces, ese me parece que es otro de los puntos que está bien en tensión, porque hay un cierto riesgo de naturalización de que van a ser las mujeres lesbianas, travestis y trans quienes, justamente por su tarea histórica frente a las crisis, las que van a sacar adelante este momento tan duro. Entonces, creo que eso es algo que se está discutiendo mucho, que además hay un montón de espacios, por suerte, de acompañamiento en los que se está discutiendo el agotamiento psíquico, psicológico y físico de lo que implica estas tareas en un momento de emergencia como el que estamos viviendo. Entonces, ahí hay me parece, otro de las zonas en las que está abierta esta discusión de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. Señalo 2 puntos más para terminar y después unos breves comentarios sobre algunas de las cuestiones más puntuales de política pública en Argentina. Con Lucy Caballero estamos escribiendo algunas cosas y compartiendo un poco en relación con otras compañeras, esta idea de cómo hoy el espacio doméstico se convirtió en un espacio de laboratorio para el capital, ¿no? Cómo vemos cómo en los hogares, pero también en estos territorios, digamos, domésticos más amplios que el hogar, hay una suerte de espacio de ensayo, ¿no? De cómo se pueden reconfigurar las relaciones, digamos, vinculadas a la explotación laboral, ¿no? Lo vemos muy claro, bueno, en lo que
se dicen, el homeschooling, el home office, esas cosas, pero también en vínculo a qué significa cuidar, qué significa alimentar, qué significa hacerse cargo de la conectividad, por ejemplo, en condiciones de mucha injusticia, y por lo tanto, ¿qué pasa con esta suerte de casas fábricas, ¿no? Hiperexplotadas, agobiadas, muchas con situaciones de hacinamiento a nivel del espacio, y saturadas muchas de violencia doméstica, ¿no? Que es el otro tema, me parece que es transversal, me parece en general en todos los lugares, de otro de los temas más fuertes de esta pandemia. Entonces, esta cuestión de ir pensando, ir investigando, ir analizando, ir relevando entre nosotras cómo, digamos, se está aprovechando este momento de emergencia como una reconfiguración de las formas de explotación, sea a través del endeudamiento doméstico, sea a través de nuevas formas de precariedad, sea a través de la hiperexplotación de estas redes de cuidado, nos parece que es muy importante, algo a lo que tenemos que estar como alertas, y me parece produciendo espacios comunes para ir intercambiando e ir elaborando estas cosas. El último punto que querría marcar es cómo trazamos permanentemente, y esto, bueno, vos lo decías un poco al principio en relación a Chile, el vínculo entre trabajo de cuidado, trabajo de reproducción y servicios públicos. Es decir, es indisociable también cómo se piensa el trabajo de cuidado, de a quién está a cargo, cómo se reconoce y cómo se valora, sin pensar su vínculo estrecho con los servicios públicos y gratuitos y de calidad, ¿no? Creo que ese es otro de los ejes que en varios países está en discusión, ¿no? Es decir, quién provee los servicios, en qué sentido hay una disputa por lo público, que es una disputa por la redistribución de la riqueza, cómo el despojo neoliberal de los recursos públicos ha significado justamente un empobrecimiento generalizado, y hoy eso estalla con la pandemia, tanto a nivel de los servicios de salud como a nivel de los servicios de vivienda y de educación, pero también de los servicios públicos, ¿no? Que en nuestros países con tarifas dolarizadas, es decir, hoy podemos mapear qué significa ese despojo de servicios públicos en relación al trabajo que debe asumirse privadamente para enfrentar la crisis, ¿no? Entonces hay una hiperresponsabilización familiar individual de la crisis en términos privados, justamente porque hay una retirada enorme de la capacidad de los servicios públicos de hacerse cargo de estas cuestiones. Obviamente ahí hay una cantidad de dinámicas comunitarias, populares, de redes feministas, que han logrado durante muchísimo tiempo construir otras formas de gestión, otras formas de organización. La cuestión es que hoy, ante la emergencia, esas otras formas también necesitan recursos de lo público. Entonces ahí hay una discusión también importante. Diría, estos eran los puntos que quería plantear un poco para dar cuenta de cómo se está discutiendo, cuáles son algunas de las dinámicas que creo que se ponen de relieve en este momento. En Argentina, en términos, digamos, de lo que mencionaba Alma, de cuáles son las políticas públicas, se conformó una mesa interministerial de cuidados. Se está haciendo una investigación que se llama Mapeo Nacional de Cuidados, que es la primera vez que se hace, con la idea de recabar datos. Acá tenemos que pensar que hay figuras importantísimas para pensar esas tareas, como son las promotoras territoriales de género, por ejemplo, que son, ¿no?, figuras tanto que en los territorios urbanos como en los territorios rurales son las que se hacen cargo efectivamente de la dinámica de denuncia y de acompañamiento en situaciones de violencia de género. Entonces, acá, digamos, se está empezando a discutir cómo se va o qué sería implementar un sistema de cuidados a nivel nacional, a nivel federal. Ha habido una discusión importante con una media sanción sobre ley de teletrabajo y la cuestión de los cuidados vinculados al teletrabajo.
¿no? Eso se ha incorporado en la discusión parlamentaria. Y después aparece la cuestión hasta ahora de los cuidados en las licencias, ¿no? De quienes tienen trabajo asalariado en blanco como reconocimiento en términos de licencia. Pero creo de todas maneras que la discusión más fuerte viene por el lado de, como les comentaba, de cómo se están organizando a nivel popular, comunitario, barrial, territorial, formas de cuidado que mixturan autogestión con reclamo al Estado, con bueno, este empuje enorme que han tenido el movimiento feminista en este país en los últimos años, construyendo justamente estas dinámicas capaces de problematizar, pero también de crear estos debates alrededor de cuidado y de generar estas infraestructuras concretas que hoy son, digamos, las que sin dudas están respondiendo a la crisis. Muchas gracias, te pasaste, Vero, estuvo muy bueno, y también tengo unas preguntas que, bueno, se las voy a hacer después a cada una de lo que expusieron acerca de unos puntos que considero como súper clave acerca de sus exposiciones. Pero antes de eso, como les conté, van a haber dos compañeras que les quieren hacer preguntas, que la han pensado hacia ustedes. Vamos a partir con Tatiana Hernández. Ella es una de nuestras representantes feministas aquí en Chile, parte del Observatorio de Género y Equidad y también de la Asamblea Plurinacional feminista, y ella también preparó una pregunta acerca de la crisis de los cuidados que le gustaría poder compartirla con ustedes. Bienvenida, Tati. Hola, gracias. Oye, espectacular, muchas gracias por lo que nos han hablado hoy día, tanto desde la construcción de un sistema de cuidado y cómo el Estado es tan importante, pero también de cómo vamos disputando qué se entiende por cuidado. Y ahí un poco la pregunta que a mí se me ocurrió y se la planteé a la Dani, y le pareció bien, es que a las dos, la pandemia, como ustedes bien decían, ha develado un problema que las feministas veníamos estudiando y visibilizando, intentando sumar en políticas de Estado hace mucho rato, por lo menos en Chile, que es la crisis y los cuidados. Sin embargo, en el antes y ahora, la negociación se hace en un contexto de modelos políticos y económicos que han reducido el Estado y privatizado las demandas y soluciones, y reducido la política a un asunto de tecnócratas, donde el elemento conflictivo y la necesidad deliberativa que permite generar nuevos sentidos comunes, así como también hacer política con política en estos temas, ha delimitado la cancha y las reglas del juego. ¿Cuánto de lo que ocurra hoy, de los nuevos marcos normativos que se generan en torno a la pandemia, será un riesgo para la configuración de las mujeres de la maternidad como función social y no como una enfermedad, como lo estamos viendo hoy día en Chile, y que se resuelve individualmente y el costo se asocia a cada mujer? También de la subjetividad y relatos colectivos en torno al trabajo que se generan en torno a las mujeres. ¿Cuánto creen ustedes que hemos retrocedido las mujeres en esta pandemia sobre los avances que habíamos experimentado en el discurso público, en el sentido común? Y cómo también el proceso, a propósito del proceso destituyente que teníamos en Chile, o sea, habíamos avanzado bastante en ese sentido. Pero ¿ustedes creen, a propósito de nuestro proceso constituyente, que Chile tendría una oportunidad que no tienen otros países de América Latina y el Caribe en contrarrestar estos retrocesos? Bueno, es muy difícil contestar eso, responder eso, ¿no? Yo no tengo tantos elementos para hablar de la realidad chilena, pero lo que sí me da la idea de que la pandemia en un primer momento, creo que algunos, entre las cuales me incluyo, me parecía que ofrecía la posibilidad de que estas cosas por las que nosotros habíamos estado peleando, hablando, enfatizando, colocando, iban a empezar a formar mucho más parte de la realidad, y entonces se iba a revalorizar todo lo que tenía que ver con el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres en términos de cuidados, que forman parte de lo que le decimos la economía del cuidado. Y la verdad es que si yo miro el contexto de Uruguay, lamentablemente, estoy enfrentándome a retrocesos.
retrocesos tanto por el lado del Instituto de las Mujeres, por retrocesos en el Ministerio de Desarrollo. A ver, retrocesos en términos a lo mejor de la política formal institucional. No me animaría, quizá al contrario, a decir que en términos de lo que le está pasando por adentro a la sociedad, a las mujeres, a los varones y a las organizaciones sociales, sea un retroceso, ¿no? Creo que la gente es gente y está viviendo esto de otra manera. Estamos, claro, sin posibilidades de, por lo menos de las formas organizativas con las que hemos venido trabajando toda la vida, sin posibilidades de estar en la calle. Pero bueno, me ha tocado compartir el Zoom, por ejemplo, con algunos integrantes del movimiento sindical, varones y mujeres, pero varones, que son los que tienen los cargos más altos de la estructura. Y creo que se está retomando nuestro discurso, que se ha visto la problemática vinculada al teletrabajo, que hasta ahora no estaba en ningún lado, porque la tuvimos que vivir, entre otras cosas. Bueno, como ven, no tengo así como muchas certezas para comentar. Pero sin duda un tremendo aporte igual. Vero, cuéntame. Bueno, respecto de Chile, lo que yo puedo decir son expectativas, digamos, en relación a lo que ha pasado en Chile de octubre para acá, que hemos estado a la expectativa justamente, pero no solo a la expectativa, sino siguiendo muy de cerca, pero incluso antes de octubre, diría lo que viene siendo el movimiento feminista en Chile, que es de una potencia enorme. Por ejemplo, en la discusión sobre sistema plurinacional de cuidados, que es en el único lugar en que yo conozco que se formule en esos términos. Yo creo que también el enorme empuje de lo que es la discusión sobre qué es el neoliberalismo en nuestra región a partir de lo que significa Chile como uno de los casos más extremos, eso ha sido como una enseñanza y un aprendizaje para toda la región. La consigna tan discutida hoy en todo el mundo de la vuelta o no vuelta a la normalidad y qué es esa normalidad a la que no queremos volver, eso surge de las revueltas de Chile. Entonces yo creo que, bueno, sin hacer ningún pronóstico de qué va a significar esa constituyente, pero la posibilidad de la constituyente se abrió por esa movilización enorme y por esa capacidad de lucha y de esfuerzos colectivos y conjuntos y acumulados que se han expresado con una creatividad y con una fuerza y con una perseverancia y con una persistencia que han alumbrado a todo el continente y mucho más. Entonces, me parece que la constituyente, digamos, es una promesa de esos caminos que se abrieron con tanta lucha, ¿no? Y con tanta entrega y con tanto esfuerzo, y es una manera también de seguir denunciando lo que significa la represión del gobierno, la privatización del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que hay una expectativa sobre lo que sucede en Chile que es muy grande y que es, transnacional, ¿no? Ni hablar de nosotros que estamos cerca, pero digo, más allá de nosotros, creo que el laboratorio chileno sobre lo que fue el neoliberalismo y la posibilidad de, digamos, disputarlo, impugnarlo y confrontarlo desde las luchas sociales y desde las luchas feministas, creo que eso ha quedado muy marcado y ha puesto, me parece, un antes y un después, ¿no? Entonces, me parece que ese empuje está ahí en una de sus posibilidades en las discusiones de la constituyente. Así es una, de hecho, de las potencialidades más importantes de la constituyente. Querida Gloria Mayra, y nuestra representante en la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, y también es parte de esta Asamblea Plurinacional feminista, las cuales, como tú bien decías, Vero,
debido a bastante encuentro, en particular impulsados por la coordinadora 8 de marzo, se ha ido configurando esta propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados Plurinacional, lo cual es bien interesante. Y Gloria también preparó una pregunta para ustedes, compañeras, con el objeto de seguir dialogando en estas posibilidades de avance. Gloria. Muchas gracias Daniela, y también a Verónica y Alma por esas exposiciones. Yo creo que he anotado, pero hasta los suspiros, porque hay mucho aporte. Yo siento que es una reflexión que es súper rica, en que cada país desde su especificidad aporta miradas que nos sirven a todas, ¿no? También las escucho respondiendo a la pregunta de la Tati, y como que me tiembla la barbilla de la responsabilidad de las chilenas y del proceso chileno en términos de lo que se mira. Porque siento que sí, yo creo que el estallido es algo que tiene una repercusión a nivel de todo el continente, pero que no sale de la nada. Yo siento que hay una crisis neoliberal en el continente que se expresa con distintas intensidades aquí y allá, y a la cual tenemos que buscarle salidas, porque los sistemas estos ya sabemos que son pero maestros en reciclarse y en volverse a instalar y en renombrar las cosas, ¿cierto? De manera de que todo sigue igual y seguimos igual de subordinadas y de explotadas y de explotados y de explotadas, porque aquí, salvo que seas parte de la oligarquía más volvimos a la palabra oligarquía, yo creo que es como, bueno. Y en esa perspectiva, preguntarles qué tiene que ver con la constituyente en Chile, pero también en esos elementos que vamos trabajando de la feminista, cómo juegan las propuestas del feminismo que se plantean en torno a la crisis de cuidado para esta reformulación del Estado, para la reformulación o repensar la economía. Tú decías, Alma, la economía no tiene como centro a la persona, ¿cierto? Es el crecimiento económico, es otra cosa. Y desde la propia producción de riqueza, como para transitar hacia nociones que tengan más que ver con la buena vida, con el buen vivir, con una cosa donde la vida en sociedad, las relaciones, la economía, la vida en general esté más ligada con el cuido, a mí me gusta la palabra cuido, ¿no? El cuido, la vida y la posibilidad de ser más felices finalmente en este planeta, ¿no? Eso. Es gruesa la pregunta, pero creo que en la experiencia de ustedes hay hartos elementos como para irle dando vueltas. Gracias, y gracias Daniela por la oportunidad. Bueno, seguimos igual, yo y después Verónica, ¿o quieren estar? Sí. Yo creo que nuestras propuestas, en fin, lo que hemos venido trabajando, las feministas, y bueno, en particular en mi caso las economistas feministas, son un aporte fundamental y muy específico para poder hacer un verdadero desorden. Yo he llamado, pensando en esta contramarcha, esta ofensiva neoliberal y de derechas que ha tenido la región, que en buena medida nosotras éramos, las feministas, sujetos, ¿no?, de estas ofensivas derechistas, racistas, clasistas, porque las feministas hemos trabajado para desordenar este sistema. Esa palabrita yo la empecé a usar hace un tiempo porque me parece, ¿qué quiero decir? Se desordena el tablero, porque se lo desordenás cuando estás diciendo igualdad salarial. ¿Cómo? La economía vino funcionando siempre sobre la base de las brechas. Se desordena cuando decís, esto es trabajo, tanto es trabajo lo que se hace adentro del hogar como lo que se hace afuera a cambio de una remuneración. Se desordena, se cambian los parámetros y las formas de pensamiento que se tenían. Y por eso nos ven tan peligrosamente, porque no es solo una conquista, un derecho, sino que cada una de las cosas, ni hablar la cuestión del aborto, es decir, cómo vamos poniendo patas para arriba lo que parecía que esta idea de que el mundo es así, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Bueno, y nosotras salimos a decir, no, nosotras queremos cambiarlo todo. Entonces me parece que
nuestras propuestas son importantísimas. Lo que yo encuentro es que debemos, lo hacemos, pero todavía sin demasiado éxito en algunos lugares, es buscar las alianzas y las articulaciones más fructíferas, es decir, que nos permitan incorporar estas ideas en otro tipo de trabajo de otras organizaciones, en otras concepciones. Esto no es fácil hacerlo, porque la lucha, cuando nosotros damos la lucha y cuando desordenamos el tablero, se lo desordenamos a los empresarios, a los políticos, y a los maridos, y a los hijos, y a las hijas. Entonces, no, es difícil, ¿no? Pero me parece que es fundamental. Me parece fundamental el poder ir trabajando, y esto en cada ciudad y en cada país tiene sus características propias, en los niveles territoriales, en los asentamientos, en los sindicatos, es decir, los países son distintos, las culturas son distintas, pero me parece que el desarrollo teórico y práctico que hemos hecho en términos de no solo la evolución de nuestro pensamiento, el estudio empírico, sino las formas que nos hemos dado de trabajar, de organizarnos, de articularnos a niveles nacionales, regionales, internacionales, y estas cosas que Verónica comentaba respecto al movimiento feminista de Chile, bueno, lo que nos muestran es eso, es decir, cómo hemos podido interiorizarnos y aprender unas de las otras. Entonces, nosotros tenemos todo esto para colocar y creo que en Chile lo han colocado, lo hemos colocado en todas partes, digamos, pero en estos estallidos a partir de octubre, las feministas y las jóvenes feministas, me gustaría decir, han colocado esto de una manera como nunca lo habíamos colocado, creo. Y también las feministas y, no sé, las jóvenes feministas argentinas también lograron unas cosas francamente muy interesantes. Pero me parece que este es el camino que hay que andar. No sé, por ahí nomás. Vero, muchas gracias, Alma. Bueno, a ver, la pregunta que planteas, Gloria, a mí me hace un poco conectarla con alguna discusión que estamos dando, compartiendo con compañeras acá, que es justamente sobre la riqueza social, es decir, si podemos pensar que este debate de los cuidados, de la reproducción que hablábamos al principio, de los trabajos a los cuales reclamamos reconocimiento, salario, derechos, tienen que ver con un debate que podemos empujar sobre qué significa una socialización de los medios de reproducción. Me parece que también compañeras de la coordinadora 8M en Chile están lanzando algunas cuestiones sobre el programa contra la precarización de nuestras vidas. Creo que ahí hay líneas muy importantes, ¿no?, de qué significa disputar en términos concretos la riqueza social, a qué le llamamos trabajo. Y creo que hay una discusión que la podemos leer en términos de discusión sobre la propiedad, ¿no? Cuando decimos a quién le pertenecen los servicios públicos, quiénes son los dueños de las transnacionales de alimentos, de quiénes son las patentes de los medicamentos que utilizamos y por qué estamos también pensando en otros sistemas de salud, de cuidado, de alimentación. Creo que son discusiones que estamos dando sobre la propiedad. Otra compañera de Chile me enviaba una de las notas de la tercera sobre la discusión de el límite a la ley de herencias en Chile, ¿no? Bueno, acá de otra manera estamos discutiendo qué significa la expropiación de una empresa cerealera que ha estafado al Estado. O sea, la cuestión de la herencia, la cuestión de la propiedad, la cuestión de los alimentos, de las grandes corporaciones y la cuestión de la deuda externa y doméstica, me parece que son cuestiones que van justamente a la cuestión de la propiedad, de qué significa la concentración de la riqueza en nuestros países y cómo hay una perspectiva feminista que está pudiendo plantear estas cuestiones desde luchas bien concretas. Es decir, no son solamente, digamos, grandes análisis en términos teóricos, sino cómo se está cada una de estas discusiones de a quién le pertenecen las cosas, ¿no?
quiénes están concentrando riqueza, en base a qué líneas de herencia y de propiedad están funcionando, digamos, estos sistemas estructurales de injusticia. ¿Qué significaría ir hacia una socialización de estos medios de reproducción? Creo que estamos empujando esas discusiones, que son discusiones de fondo sobre lo que vos planteabas, ¿no? De cómo entendemos la economía, a qué le llamamos riqueza social y en qué sentido además podemos presionar políticas públicas que reconozcan, digamos, estas exigencias que se están formulando, y que para mí una de las formulaciones más claras es esta programática de la coordinadora 8M y del movimiento feminista en Chile sobre un programa contra la precarización de nuestras vidas, que me parece que sintetiza muchísimos elementos que desde los distintos feminismos se han venido empujando, elaborando, discutiendo. En eso, muchas gracias, Vero. En eso quiero solo puntualizar en esta última ronda, a propósito también que tenemos como límites también con los tiempos de Alma, y hemos abordado de una manera muy profunda también la temática, lo cual nos tiene muy contenta, que quiero recordar un par de cosas. El 2018, cuando tuvimos la crisis del 2018, una de las formas en las cuales reaccionan los capitales financieros, que para, digamos, salir de la crisis, era el aumento del consumo y el endeudamiento, de una manera súper importante. Acá, si nosotros miramos de lo que está pasando con los efectos de la pandemia, los efectos de la pandemia tampoco van a ocurrir exclusivamente en el ahora, digamos, como ahora como nos preocupamos de la sobrevivencia actual, entonces todo lo que explicaba Alma, lo que explicaba Verónica también respecto a, no sé, en este momento los fondos o las previsiones o ciertos tipos de bonos de subsidio que permitan a todas aquellas familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso poder sobrevivir. Porque efectivamente aislarse manteniendo un salario es sin duda un privilegio de clase. Ya, estamos pensando en ese escenario. Pero los efectos económicos o financieros, digamos, en estricto rigor, la financiarización de la crisis, se van a dar más allá de cuando se decrete que volvamos a esta pseudo-normalidad. Y ahí la respuesta del capital financiero internacional podría ir o en la línea del 2008, o podría haber quizás un vuelco. ¿A qué me refiero yo? A unas líneas que encontré súper interesantes que señalaban ambas, que tiene que ver con las tensiones que han mostrado últimamente en los movimientos sociales a nivel internacional. ¿Por qué lo quiero ver? Nosotros en Chile, efectivamente, el 18 de octubre muestra una tensión importante con el modelo de desarrollo. Por eso le llama Chile despertó, donde el feminismo tiene un protagonismo de manera crucial, porque las tesis en sí, que fueron tan conocidas y tan reproducidas, es la mejor síntesis de cómo en estricto rigor el neoliberalismo hace agua, después de bastantes años consecutivos en democracia. Entonces muestra la violencia estructural, que estaba tan normalizada y al fin y al cabo tan asociada, que es la única forma de tener que vivir, que es la competencia, la individualización, la meritocracia, y eso hace agua, y se cuestiona la violencia estructural, y además que se agudiza en el contexto de las mujeres por los mandatos de género. Entonces está esta discusión de que el trabajo, digamos, cuidados, igual trabajo, pero en sentido de ampliarlo a reproductivo, como bien decía Lavero, más allá de que cuidado nos permite meterle un poco más en la disputa del sentido común, pero es toda actividad que permite reproducir el capital. Y en eso parece que la fábrica no estaba solo afuera, sino que la fábrica también estaba en la casa. Y ahora con el tema de la pandemia, eso toma voy a ocupar una de las palabras de Alma que me gustó mucho, una virulencia brutal, porque no tiene horario, no tiene jornada, porque hay que estar todo el tiempo respondiendo a las necesidades del cuidado, las necesidades del teletrabajo. Y acá lo indicio de los últimos como estudios que se han dado, son las mujeres las que más interrumpen su jornada de teletrabajo para atender
en las necesidades familiares que los hombres. Los hombres incluso suelen como encerrarse en un escritorio y mantener su jornada, digamos, y después los vuelven a servir. Entonces, ¿con qué me quiero referir con esto y las preguntas como en este contexto? Me llama mucho la atención porque lo estamos discutiendo también acá. Retomar la discusión del salario, de un salario, al trabajo reproductivo en general, si lo están viendo como una posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar la constituyente. Yo lo voy a poner desde el punto de vista de abogada. Una de las cosas que tenemos que pelear como la abogada es que se reconozca en la Constitución que los cuidados y el trabajo reproductivo en general es trabajo. Punto 1. Pero lo que nos ha enseñado también la historia, y en particular este derecho androcéntrico y todo lo que señala Catherine McKinnon, al fin y al cabo muy servicial a los designios del neoliberalismo y del capital en general, es que lo declarativo no es igual a igualdad material. Hace mucho tiempo que se dice que somos iguales formalmente, pero somos excesivamente desiguales materialmente, y Chile en particular tiene un extremo de concentración de riqueza. Eso es una de las cosas que pasa. Entonces no me basta la declarativa, la necesito, sin duda, porque lo que se declara existe, si no se declara no existe, entonces necesito que exista. Pero también necesito reconstruir una institucionalidad solidaria, al fin y al cabo, que entienda que los cuidados no son solamente lo que hacemos en la casa, sino superar esa fábrica y unirlo a la recuperación de lo público, como decía la Ver. Voy a dar este ejemplo, o quizás como decía Cristina Carrasco. Cuidados, escuela, salud, vejez. No sé, estoy intentando pensar en la continuidad de la vida humana. Necesito reconstruir una institucionalidad que me hable de la solidaridad en términos amplios. Entonces quiero saber si ustedes han pensado o si se está discutiendo tomar la bandera del salario y los derechos laborales como lo que hay que empujar, y en eso preocuparnos de que no se genere la esencialización de que sea un trabajo según mandato de género. Entonces las mujeres efectivamente estamos mayormente precarizadas, entonces démosle un salario a las mujeres, porque al fin y al cabo nos termina firmando nuestro destino económico y social nomás. Entonces, si lo han pensado de esa manera, cómo creen también en esas discusiones cómo han discutido, no sé, los gobiernos a nivel general, las salidas a la crisis, porque insisto en que hay que pensar que al fin y al cabo estamos en un capitalismo de financiarización muy fuerte. Acá lo único que se está tomando es que la gente siga teniendo capacidad de endeudamiento para poder sobrevivir. Y el Estado se preocupa de la sostenibilidad de las grandes empresas, no al revés. Entonces, las salidas pueden ser muchas, o el fortalecimiento al sistema capitalista, o la posibilidad de repensar instituciones que recuperen la solidaridad y la interdependencia. ¿Por qué? Y ahí me quedo con la última idea. Si hay algo que yo creo que está ocurriendo de una manera que nosotros deberíamos sacarle el jugo en Chile, es que se hizo agua este mantra ficticio del trabajador autogestionado. ¿A qué me refiero con eso? Que parece que nunca se enfermó, que parece que no come, que parece que nunca fue niño, que parece que nunca envejeció, pero siempre está dispuesto a trabajar, siempre está dispuesto a estar listo en la fábrica, porque se invisibiliza todos los vínculos de interdependencia, donde precisamente está el trabajo de las mujeres. Eso, con la pandemia, se cuestiona, se visibiliza y se dice, chuta, no existe esa autogestión, parece, en el cual siempre estábamos listos para poder producir. Yo veo ciertas oportunidades, pero también siempre veo que el capital en su articulación internacional va a buscar salidas de mayor fortalecimiento. Y, por ejemplo, Judith Butler lo viene diciendo así como con 8.000 alertas. Entonces, les pregunto a ustedes, para darnos alguna orientación a nosotras, ¿retomamos la bandera del salario? ¿Cómo lo hacemos para desesencializar ese mandato de género? Pensando en que vamos a luchar por el reconocimiento constitucional del trabajo reproductivo como trabajo, pero necesitamos que sea un derecho material, es decir, con institucionalidad adherida. No necesitamos que simplemente sea una declaratoria. No sé si me expliqué algo bien, pero son dudas que me quedan.
Con respecto al trabajo, en términos generales, ¿no? El remunerado y el no remunerado, creo que el mercado laboral es otra cara de lo que pasa dentro de los hogares. Es decir, un poco tú lo decías, ¿no? Ese trabajador que siempre tiene para comer, que se rehace de un día para el otro. Bueno, entonces, ese mercado laboral, ¿no? Que se basa en la existencia de un trabajador ideal, que no existe, pero tiene la otra cara en cómo funcionan los hogares, ¿no? Y entonces me parece que por ahí el tema de la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados en los hogares en términos prácticos está relacionado con cambios en las formas de funcionamiento del mercado laboral. Pero además de eso, por eso yo dije recién la redistribución del trabajo en términos prácticos, porque el tema del trabajo no remunerado y su subvaloración, ¿no? Tiene que ver con una serie de aspectos culturales y simbólicos que son muy importantes y que son los que muchas veces tardan más en modificarse. Entonces, para poder modificar ese tipo de valores también tenemos que tener posibilidades reales y concretas de hacerlo. Si no cambia de alguna manera, por eso yo decía las alianzas, las articulaciones con otros sectores. Es decir, si no se viabilizan cambios en el mercado laboral, difícilmente podrán darse adentro de los hogares. Por otro lado, si la subvaloración del trabajo de cuidados como trabajo femenino, aun cuando pasa por el mercado, el trabajo de la enfermera, el trabajo de la maestra, etcétera, se sigue subvalorando, si seguimos teniendo una proporción tan importante de empleadas domésticas que no tienen derechos laborales igual que los demás, entonces, bueno, ese es uno de los aspectos que me parece a mí fundamentales para poder avanzar, ¿no? Entonces yo lo veo un poco estas cosas en esos términos. Respecto de la salida de la crisis, poco, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Y yo no tengo así como hoy por hoy, en fin, algún enfoque interesante para comentar. Gracias, Alma. Creo que tiene un problema de conexión. Muchas gracias. Vero. Bueno, respecto de lo que planteabas, Dani, del salario y los derechos laborales, aquí es una discusión muy importante y tiene que ver mucho también con las alianzas intersindicales feministas que se han venido armando en estos últimos años, es decir, de empujar una agenda feminista al interior del espacio sindical, pero al mismo tiempo desbordando ese espacio sindical de lo que los propios espacios sindicales permiten en términos de reconocimiento de quiénes son trabajadoras y trabajadores. Con esto me refiero a que la conformación de líneas feministas en los espacios sindicales implicó, por ejemplo, la incorporación de trabajadoras de la economía popular, de lo que aquí se llama la economía popular, que están al mismo tiempo inventando formas bastante novedosas de sindicalismo, de herramientas gremiales, y a la vez disputando ser reconocidas como trabajadoras. Pero esa ampliación, digamos, de a quienes se reconoce como trabajadoras es una lucha política. Implica también, obviamente, armar una agenda donde, cuando decimos lo sindical, se desbordan, ¿no?, por un montón de cuestiones los tópicos o las agendas clásicas del sindicalismo. Entonces, hoy, por ejemplo, en Argentina, un actor muy dinámico en esta coyuntura es el sindicato de inquilinos e inquilinas, ¿no? Entonces, que está poniendo la cuestión de la vivienda
en la agenda sindical de una manera novedosa, cuando la cuestión de el alquiler hoy en plena pandemia es un tema de primer orden a nivel de la reproducción social. ¿Quién puede pagar el alquiler? ¿Quiénes son propietarios? ¿Quiénes no? ¿Quiénes se están endeudando para poder pagar el alquiler? ¿Qué va a pasar con esas deudas de vivienda de acá a 6 meses? ¿Qué está pasando hoy con la realidad de los desalojos? Entonces me parece que la cuestión de la inscripción en términos sindicales de nuevas formas de luchas es muy importante, porque también desborda lo que entendemos por luchas sindicales, ¿no? Y obliga a las estructuras más tradicionales también a abrirse, a confrontarse con otras realidades. El año pasado en Argentina, por ejemplo, tuvimos una lucha muy importante por la moratoria de los derechos jubilatorios, de las pensiones, a las amas de casa, y eso fue tomado por la intersindical feminista. Es decir, que un tema de las amas de casa reconocidas en tanto trabajadoras sea tomado por la agenda sindical es, digamos, parte de este tipo de escenario que producen los feminismos, ¿no? En que logran intersectar e interseccionar estas dimensiones del trabajo reproductivo y los derechos en nuevos términos, ¿no? Entonces me parece que es importante empujar esa discusión, importante confrontar también con ciertas recetas que vienen muy armadas de organismos internacionales sobre cierta renta básica, es decir, ¿cómo se discute eso desde los feminismos, ¿no? Del ingreso de la renta básica? ¿Eso es lo que estamos diciendo o es otra cosa, es otro lenguaje, es otras prácticas? ¿Viene asociada a otras luchas y a otras experiencias? Creo que esa discusión es muy importante, y cómo inscribimos esa discusión. Y esto lo vinculo directamente al interrogante que pone sobre la salida de la crisis, sobre todo el nivel de la financiarización, ¿no? Porque, digamos, en la mayoría de nuestros países estamos en proceso de endeudamiento estructurales. Argentina actualmente está en un default virtual por el pago de deuda externa. Venimos notando, hemos tenido en los últimos 4 años el mayor endeudamiento externo del país, es el préstamo también más grande que ha dado el Fondo Monetario Internacional en su historia a la Argentina, y eso lo hemos visto cómo se tradujo en políticas de austeridad, en políticas de ajuste y en formas de endeudamiento doméstico. Entonces, creo que hoy hay, en términos generales, y no solo en Argentina, sino en muchos países, una suerte de consenso contra las políticas de austeridad. Ahora, la pregunta es qué orientación política eso va a tener en el futuro cercano, porque esa también puede tener una orientación política nacionalista, ¿no? Reaccionaria, y entonces obviamente segmentar a quiénes se va a proteger y a quiénes no. Entonces creo que hay algo de lo que se viene discutiendo, digamos, desde el feminismo contra el endeudamiento, contra las políticas de austeridad, que es muy importante y que tiene que ver con rechazar ahora mismo cómo no se gestiona la crisis con más endeudamiento, tanto a nivel de los estados como a nivel de los hogares, ¿no? Y eso es algo que, vuelvo a poner este caso concreto, la cuestión del alquiler y de quienes no pueden pagar hoy el alquiler de la vivienda. ¿Qué se hace? ¿Se paga el alquiler a costa de deuda? Y entonces se patea, ¿no? Lo que decimos la bomba de tiempo, que es el endeudamiento de acá 6 meses para evitar un desalojo, o pensamos una política de exigencia ahora, que es de moratoria sin deuda y de suspensión de pago de alquileres y suspensión de desalojos. ¿Con qué fuerza y con qué alianza se reclama eso como una agenda concreta? Creo que todas las maneras en que desarmamos la fórmula del endeudamiento como manera de atravesar la crisis es una manera de estar ya produciendo salida de la crisis que no sea a través de la financiarización compulsiva de las economías y de las vidas. Queridas compañeras, ha sido una tremenda conversación, me llevo, como también contaba Gloria, anoté hasta los suspiros de cada una de ustedes, y también de las compañeras chilenas que estamos en esta. Les quiero agradecer nuevamente en nombre de Fundación Nuevo 21, su equipo feminista, de la Fundación Ever, esta posibilidad de diálogos.
pero también desde el feminismo chileno, desde nuestro movimiento, porque como tú bien decías, cada día se robustece más, a pesar de que en este momento estamos súper sobreexigidas, porque en estricto rigor tenemos que pensar las salidas, tenemos que actuar, y al mismo tiempo estamos sosteniendo. Es algo súper complejo, pero sin duda no necesitamos entre todas, la necesitamos a ustedes en sus países, y estas alianzas internacionales del feminismo son las que nos permiten, en estricto rigor, pensar salidas, por lo menos al neoliberalismo o a la fase neoliberal del capital en este momento, para ir buscando grietas que nos permitan ir atacando designios mucho más profundos del capitalismo, que reproduce al fin y al cabo los mandatos de género, que reproduce esta cualificación del género en la clase trabajadora, y que además el no reconocimiento de lo que ha sido sus mandatos no ha negado por mucho tiempo ser sujetas políticas de luchas tan importantes como las sindicales, como decía la Vero, y si no entramos al mercado laboral parece que no estamos en eso. Entonces, les quiero agradecer profundamente desde el equipo de la Fundación Nodo 21. Muchas gracias. Cuídense, hablando de la crisis de los cuidados, porque nos necesitamos todas en esta lucha, ahora, en el presente y en todo lo que se viene, porque efectivamente a nivel mundial se están moviendo nuestras poblaciones, a nivel mundial se está moviendo la clase trabajadora respecto a los grados de precarización que estamos viviendo y que ya no se aguantan. Y en base a eso, muchas gracias Alma, muchas gracias Vero, cariño a todas ellas, a sus familias también. Gracias. Tati por estar aquí también, por aportar las conversaciones desde lo que estamos pensando en Chile, y a Gloria Mayra también, porque siempre estamos juntas, repensando y luchando precisamente en desordenar todo, como decía Alma. Sí, desordenar el tablero. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Esto queda grabado, así que lo pueden ver cuando las veces que quieran. Un abrazo a todas. Chao, chao.